la mente maestra de los psicópatas o asesinos seriales. Si te has preguntado cómo funciona, en este video estaré realizando un recuento de una entrevista realizada al caníbal de Milhouse, o mejor conocido como Jeffrey Dahmer. Esta entrevista se encuentra en el libro llamado Dentro del monstruo, escrito por Robert Rissler y Tom Sussman. Aquí nos explica los puntos más notables que lo llevaron a tener y cometer dichos actos que ya conocemos. Esta es la primera parte de la entrevista, pero antes de continuar te invito a dejar tu hermoso like, compartir, comentar y suscribirte. Déjame saber si te gustaría que citara a otro de estos asesinos o que continuara con la segunda parte de la entrevista. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milhouse, fue uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milhouse, Wisconsin. Desde joven, Dahmer mostró comportamientos inquietantes, como la fascinación por los animales muertos. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y adolescentes. Sus crímenes incluían no solo el asesinato, sino también la necrofilia y el canibalismo. Dahmer fue finalmente arrestado en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Durante su juicio, Dahmer confesó todos sus crímenes y fue condenado a 957 años de prisión. En 1994, Dahmer fue asesinado por otro recluso en la prisión. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios y producciones mediáticas, incluyendo la serie de Netflix Dahmer Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Ahora bien, esta entrevista se realizó en el año 1991 por el agente Rissler. Este había sido invitado a realizar entrevistas sobre abusos en Milhouse. Este asegura que los crímenes de Dahmer eran algo extraño. No era que lo considerara inocente, pero desde el punto de vista legal o médico parecía que existían circunstancias atenuantes que permitían plantear un caso de locura. En su opinión, Dahmer no respondía ni al perfil clásico de criminal organizado ni al del desorganizado, mientras que un asesino organizado sería legalmente cuerdo y un asesino desorganizado sería para la ley claramente demente. Dahmer era ambas cosas y ninguna de las dos, una especie de criminal mixto, por lo que cabía la posibilidad de que un tribunal considerase que no estaba en su sano juicio cuando cometió alguno de sus últimos asesinatos. Entonces accedió a trabajar con el abogado defensor de Dahmer, precisamente para demostrar sus teorías sobre el estado mental del hombre. La entrevista prosiguió así, resaltando algunos de los macabros relatos de Jeffrey Dahmer. En esta entrevista, él asegura que el inicio de esto comenzó cuando un par de jóvenes lo agredieron. Él relata que había ido a visitar a un amigo y volvía de noche a casa. Vio que se acercaban 3 chicos del instituto, estudiantes de último año. Tuvo la sensación de que iba a ocurrir algo y no se equivocaba. Uno de ellos sacó algo y le golpeó en la nuca, así sin motivos. Esto lo dejó marcado por al menos un año. Fue su primer episodio violento. Asegura no haber tenido ningún abuso sexual por medio de su familia ni por fuera de esta. A los 15 o 16 años empezó su afición por asesinar animales después de que aquellos muchachos lo golpearan. Su primer asesinato lo describe como algo fantasioso. Llevaba años fantaseando con encontrar un autoestopista guapo con el cual pasar un rato agradable y sexual. Afirma que esta sensación no la sacó de ningún libro, fue algo que le vino de adentro. Ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en casa. Su madre estaba fuera con su hermano David. Él tenía coche, eran más de las 5 de la mañana y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero más o menos a 1 kilómetro de casa lo vio. Ahí estaba, haciendo autostop en la carretera. No llevaba camisa y era guapo, lo describe. Se sintió atraído por él, frenó y pensó, ¿qué hago? ¿Le hago subir o no? Le preguntó si quería fumar un poco de hierba y este respondió, estupendo. Fueron a su habitación y tras pasar momentos juntos descubrió que este no era gay. No sabía cómo retenerle si no era tomando la barra de las pesas y golpear la cabeza. Y eso fue lo que hizo. Luego lo estranguló con la misma barra. Relata que sus fantasías con este venía de la sensación de tener el dominio total. En este primer crimen, Dahmer intenta sacar el cadáver, pero es retenido por la policía. Regresa a su casa y lo deja en el sótano. Kilser le pregunta a Dahmer que qué era lo que más le atraía. Él afirma que lo que más le llamaba la atención eran sus órganos internos. Eso acrecentaba su interés sexual. Otra acotación del entrevistador es que un rasgo común entre los asesinos múltiples es creer que no tienen ningún recuerdo del momento en el que ocurre el delito, aunque con frecuencia es lo contrario. No pueden olvidar el momento del crimen, se sienten gratificados por el acto y desean repetirlo. Las explicaciones psiquiátricas convencionales del estrés y el trauma coinciden con esta idea, que en un momento de máxima tensión se crea un estado disociativo y que este es la causa del vacío de memoria. Hay que destacar
que la situación es muy parecida a la de John Gacy. Sin embargo, este negaba totalmente saber cómo había ido a parar el cadáver a su casa o a su habitación. Dahmer, a pesar de que no recordaba haber cometido el asesinato de la habitación de hotel, una de sus víctimas, estaba seguro de ser su autor. Dahmer afirma que usaba píldoras de sueño con el fin de que en 30 minutos sus víctimas estuvieran dormidas y con esto ellos estuvieran con él hasta el amanecer. Comenta que consiguió su maniquí, el cual ayudaba a satisfacer sus necesidades sin hacerle daño a nadie. Nos resalta que durante 2 años, alrededor de 1983, empezó a frecuentar la iglesia con su abuela. Quería enderezar su vida, iba a misa, leía la Biblia, intentaba apartar todo pensamiento relacionado con el sexo y durante esos 2 años salió adelante. Pero una noche en el que estaba en una biblioteca local leyendo un libro y pensando en sus cosas, se le acercó un chico, le tiró una nota en el regazo y se alejó apresuradamente. Él pensó, esto es ridículo, haría falta más tiempo. Se lo tomó como broma y no le dio importancia, pero efectivamente 1 o 2 meses después empezó otra vez el impulso, la compulsión, y volvió a beber. En aquel tiempo tenía controlado el deseo, pero quería encontrar la manera de saciarse sin hacerle daño a nadie. Luego ocurrió el incidente del cementerio. Leyó la esquela de un joven de 18 años, vio el cadáver y era un hombre muy atractivo. Cuando lo hubieron enterrado, tomó una pala y una carretilla con la intención de llevarse el cadáver a casa. Alrededor de medianoche se dirigió al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuvo que abandonar su propósito. Cabe recalcar que la víctima del hotel antes mencionada, tras verla inerte en la habitación, decide llevársela a casa de la abuela, donde lo mantuvo 1 semana bajo la cama. Lo metió en lejía concentrada para bloquearlo. Quedó limpio, pero demasiado frágil y lo tiró. Después de 8 años busca la manera de mudarse a otro lugar con el fin de no verse restringido a nada. Se muda a la calle 24. Allí es donde sacó una foto de un chico asiático. Afirma que no quería hacerle ningún daño. Tenía 13 años el niño, pero para él, dado que era asiático, lo veía mayor de edad. En la entrevista comenta sobre estas relaciones con desconocidos, que algunas veces, muy pocas, estaba muy borracho y se llevaba a alguien que no era tan atractivo como había creído, y por la mañana tenía resaca y se iba. Otras veces no quiso matar, pero es que era por la simple razón de que no quería estar con ellos. A medida que pasaban los años, dice que fue dejando de lado las cintas y las revistas que no le atraían, ni a él ni a sus gustos. Las del Jedi, trilogía de la Guerra de las Galaxias, el personaje del emperador, con su control total absoluto, encajaba perfectamente en sus fantasías. En aquel tiempo se sentía tan absolutamente corrupto que se identificaba por completo con él. Suponía que a mucha gente le gustaría tener el control total. Expone que es una fantasía común. Llegó a tal extremo que llevarse a chicos a casa se convirtió en el impulso y el foco de su vida, lo único que le proporcionaba satisfacción. Dahmer quería construir lo que él llamaba algunas veces centro de poder y otras templo, formado por una larga mesa la que colocaría 6 calaveras. 2 esqueletos completos la flanquearían, uno a cada extremo, sostenidos por una peana o suspendidos del techo. Una gran lámpara se erguiría en el centro de la mesa y extendería 6 globos de luz sobre las calaveras. La escena se completaría con unas estatuas de quimeras. El propósito de Dahmer era crear un entorno desde donde conectar con otro nivel de percepción o del ser, a fin de conseguir el éxito en el amor y la finanza. Lo habría conseguido de no haber sido arrestado. Conservar los cráneos era una manera de sentir que por lo menos había salvado algo de su esencia, que no había sido un desperdicio total asesinar. Con respecto a los ligues de una noche, comenta que eran ligues de una noche. Siempre le dejaban claro que tenían que volver al trabajo y él no quería que se fueran. Afirma en la entrevista que para la posibilidad de que existiese alguien que lo hiciera sentir bien, esa persona tendría que estar dispuesta a hacer todo por él y complacerlo al máximo, y no existen muchas personas así. Se interesó en convertir a los muchachos en zombies practicándoles orificios en la cabeza con un taladro e inyectándoles ácidos suaves en las cavidades del cerebro. Su propósito era matar el intelecto de las víctimas y conservar el cuerpo vivo y obediente. Tales actos, a mi parecer, son la expresión definitiva de la incapacidad de Dahmer de relacionarse normalmente con otros seres humanos. Cuenta que a una de sus víctimas la inyectó, estaba dormido y salió a tomar una cerveza rápida al bar del frente. Cuando volvía, le vio sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuvo que pensar deprisa, le pidieron el carnet de identidad y se los enseñó. Trataron de hablar con él
y le respondió en su lengua. No había rastros de sangre. Le examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho. Le dijeron a Dahmer que se lo llevara adentro. Él no quería entrar, pero un agente lo agarró por un brazo y lo subieron al apartamento. Anomado en su domicilio ni en su relación con el joven. Muchos asesinos en serie son personas encantadoras y convincentes. Aquel primer día, tras muchas horas de entrevista, decidieron aplazarla hasta una segunda sesión que tendría lugar el día siguiente. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Quieres segunda parte de esta entrevista? ¿Te gustaría saber sobre otros criminales seriales? Déjamelo saber en los comentarios, dale like, comparte y suscríbete. ¡Chao!